Hola. Hola, ¿se escucha bien? Sí, yo te escucho. ¿Tú me escuchas bien a mí? Sí, te escucho un poco bajo, pero todo subir esto acá. Ahí sí. ¿Y ahí? No, sube. Era acá ¿Súper? mi tablet. Tu, tu tablet. Claro, Ya. Voy a correr un estamos bien. poco ahí. ¿Estamos bien? Ya. Sí, Súper. ¿Cómo estáis, Joaquín? De nuevo, te voy a de preguntar. nuevo. Bien, pues nos atrasamos porque estábamos haciendo la pauta. Pauta. La Sí. pauta. Hoy día el tiempo a veces no nos acompaña mucho, po. No, Entonces, hacemos malabares nosotros para poder juntarnos. claro, y más Así hoy día que que, quedan horas de libertad, ¿no? Pues, claro, nos vamos a cuarentena, ¿no? oye, sí, pues nos vamos a cuarentena, ahí vamos a estar en eso. ¿Qué te estoy preparando? Un café. Café. ¿Te ha puesto? Por no, Café. Yo estoy probando mi tecito. ¿Qué no auspicia hoy día? por nuestros no, bueno, eso mismo te iba a decir, por nuestros no auspiciadores, Marley Coffee, que bien vendría que nos auspiciara. Oye, se nota que hoy día es viernes. Sí. No. ¿Ah? Mira, si no fuera porque después tengo que seguir trabajando, yo hoy ¿Ya? para mí era día de vino, Día de vino. Yo sobre ahí de todo. más ratito me voy a tomar una copa de vino. Ahí voy a, voy a, No, voy a, voy sí, a, voy a brindar con María Luisa Bombal hoy día. ¿Ah? Voy yo quería, a... pero no, porque si no me da sueño, empiezo a hablar weá, entonces no, 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 Así comienza hoy, en claro, busca del tiempo perdido, con claro. esta previa fiestera un poco, ánimo de viernes. Nosotros con Joaquín ya estábamos hablando. Si no hubiera sido porque vimos la hora, nos habríamos quedado conversando para hablar de lo que hoy día nos convocaba. Habíamos hablado ya, pero eh, afinamos algunos puntos para volver a este programa. Fíjate, mientras te estáis preparando el café, que hoy día hablé con una amiga y le conté que íbamos a hacer el programa En Busca del Tiempo Perdido. Entonces, mi amiga que no es de acá, no la ¿Ya? conocí, la Alejandra Barberi, Ah, sí, pues sí, venía sí, de Bolivia, sí, pues la Alejandra, ya, pues sí, la Alejandra que ahí está, poeta, artista visual de Bolivia, estaba muy día, no nos comunicamos, y le dije, oye, hoy día vamos con Joaquín, vamos a hacer el programa. Y me dice, Tati, eh, me dice, hazte más atrás para ver. sí, sí, no, pues Ya, me sí, voy a correr. Ya, todavía me veo el nuestra rostro. productora ¿Ah? de set. Ya, ahí sí. ¿Me veo cortada, Joaquín? ¿O no? Ya no. Yo te digo, mira, yo te digo de aquí para abajo, ¿De de aquí, aquí? de aquí, justamente, Oh, ya. tal cual. Ya, me voy a correr más atrás. Ya, me voy a correr. Me voy a correr. Voy a correr esta cosa, yo creo. Ahí. Ya. ¿Ahí? Ahí sí, pues, ahí sí. Ahí sí, Dayan. Que la Dayan está escribiendo abajo. Dayan, ahí sí. Cuéntame. ¿Sí? Mm, no me dice nada Dayan. Bueno, pero ahora sí, Joaquín, ¿cierto? Sí, sí, yo ahí. Ya. Entonces me dice, oye, dile a Joaquín. Ahí sí, pues. Ya. Me dice, oye, Tati me dice, no dejen de hacer ese programa, me dijo. Mira,
no, me dijo, yo te juro, admiro el trabajo que haces tú con Joaquín, han resistido pandemia, de todo, vienen de la universidad, yo todavía me acuerdo, pues, me dijo, "Y imagínate cuánto tiempo ha pasado y ustedes están haciendo todavía este programa en busca del tiempo perdido, a pesar del tiempo, de todas las cosas que han sucedido, así que tienen que seguir haciéndolo porque es un programa de resistencia. Entonces le Mira, dije, Lo vamos a hacer hoy día viernes", le dije. Y me dice, sí. Y dice, están desfasados. Yo escribo y ustedes lo reciben al rato. Ah, así funciona por si acaso. Ya, habría que solucionar. No, no tenemos cómo solucionar ese problema. no, lamentablemente. Pucha, no. Yo estoy conectada al internet Wi-Fi de mi casa, del departamento y no. Ya. Pucha, la Dayan, que es la que nos puede decir, Dayan, ¿nos escucháis desfasados? Por favor, cuéntanos, para poder estar a tono y tratar de mejorar lo... ¿Por qué a los Ya, candidatos les eso, funcionan y a nosotros no? eso mismo. ¿Mm? ¿Qué pasa con las compañías de teléfono? Oye, yo he visto, no sé, de repente unos Instagram Live de los constituyentes, que bueno, que menos mal ya pasó esa elección Malvira, pero, oye, pero se le ve, pero a todo, pero como cámara Full Con HD. Y a nosotros Full se nos ve HD, ahí nomás, pues, con suerte. con suerte. Entonces es como, ¿por Pucha, qué, por qué yo no? ¿Qué onda? ¿qué onda? Sí, pero bueno, Oye, Juan, ya. Lo que te estaba diciendo, ujú. eso, que la Alejandra te mandó muchos saludos, Mira que bueno. que ella dijo, pero ¿cómo olvidarme de En Busca del Tiempo Perdido? Dijo, no, seguí, me dice, seguí haciendo ese programa, porque a veces le sale el acento argentino. Seguí haciendo ese programa con Joaquín, que son pura resistencia, dice. Hay pocos programas de literatura que pueden permanecer en el tiempo. Eh, Sí. No, así es que verdad, igual. nada, desde aquí le Buena, mando mi sí, abrazo a Alejandra y yo igual. se lo dije Igual. a ti en forma privada, pero se lo digo públicamente. Así que nada, viste Joaquín, nos ven. eh, Nosotros pensamos que no, pero nos ven. Latinoamérica está unida. Qué bueno. Unida Al y fin. jamás Al será fin. vencida. Hoy andamos con cuerda hoy día. Eso, Es viernes, po. Es viernes y nada, hay que resistir frente a la incoherencia de decisiones de cuarentena. Estamos Claro. un desastre total. Ya. Yo Hoy no sé día si me voy a tenemos un poner, pro... imagínate, yo no sé si me voy a poder poner la segunda vacuna. ¿Está todo mal? Pues. Ah, porque tú Yo tienes tengo AstraZeneca. la AstraZeneca, AstraZeneca, claro. bueno. Pucha, oh, compañero. Y así como que ya, me entregué nomás, me entregué. Tienes que tomar algo. Claro, no sé, ya no. Pero bueno, Oye, o fumarte algo. sí, también. Por último, si me muero en otro mundo. Ya. Comenzamos sin más estos preámbulos que estamos aquí un poco tonteando y no nos estamos... Pero Sí, así el espíritu, pues ¿para qué? Si hablemos de es un ella. poco para entrar, para soltarnos un poco que hace frío. Tenemos un programazo, Joaquín. ¿Qué te pasa a ti? Hoy día vamos a hablar de la María Luisa Bombal. Pum. Que ¿estáis contentos porque vamos a hablar hoy día de una de las escritoras más importantes de la literatura y a nivel latinoamericano? Sí, pues no, o Que sea, es que mira, lo pensé justo ahora mientras me estabas preguntando. Si un día nos dedicáramos a hablar de Bolaño, ya sería súper ¿Ya? entretenido. Sería súper interesante porque Chucha, Bolaño es un... Mira, se cayó el se teléfono. cayó. Sería súper entretenido, súper Me interesante. estoy Ya, muerta la risa ya. imagínate, pudiéramos leer el 2666 y venir a comentarlo acá. Pero Oh, Bolaño es, pero más que conocido, ya armó su propio mito, tal vez por ahí uno puede decir también. Pero lo que buscamos hacer hoy día es justamente darle la vuelta, esa otra vuelta de tuerca a una figura que escrituralmente es muy relevante,
muy significativa en términos Ujú. estrictamente literarios, pero que se la lee desde un punto de vista muy de televisión, muy de reality show, ¿cachai? Entonces no ha adquirido la relevancia ni el peso, ni por supuesto que ni dentro ni fuera de Chile, y que cuando nosotros hacemos este ejercicio como de reconstruir o resignificar un personaje, claro que llena, llena totalmente, porque no tratamos de no canonizar la lectura, muy por el contrario, buscamos darle una configuración mucho más literaria, una configuración alejada de los campos de disputa o de poder que se pueden estar fraguando o que se fragúan permanentemente. Y solamente además por el hecho de disfrutar de una escritura que es bien llamativa, es poderosa, es tremendamente fuerte en todo ámbito, luminaria. Entonces, a mí me gusta cuando hacemos esos ejercicios de ir a contrasenso. Ujú. ¿Y a ti? Sí. Yo creo, no, mira, ¿sabéis que volver a hablar de la María Luisa me, me, me da una suerte de replantearme todo lo que es la historia de la literatura chilena? Bueno, ahora yo la he estado releyendo porque lo que hablamos hace un rato, pues Joaquín, creo que hay que rescatar a la escritora, la escritura de ella, lo que aportó en su entonces y sigue aportando con el tiempo. Imagínate, han pasado como un poco más de 90 años y La Amortajada sigue siendo una obra deslumbrante, sobre todo para una generación que es la más joven, ¿cachai? Por la temática con lo que aborda, cómo la aborda, la manera en que está escrita, los elementos poéticos que hay dentro de su narrativa. Entonces, la pregunta es ¿cómo queremos seguir leyendo a la María Luisa Bombalpo? Porque Mm, si nos vamos a concentrar en discutir la vida trágica que ella tuvo, eh, porque obviamente que uno hace el paso por su vida, habla un claro, poco de dónde estudió, dónde vivió, dónde nació, muchos aspectos de su biografía que nos dan información para así poder situarla en un contexto. Pero en este caso no pasa eso con María Luisa, sino que mm, más bien se toma esa línea, pero nos quedamos pegados en lo que pasó en su vida cuando era joven. Una claro, vida que donde se publican su obra y donde se consolida ella como escritora, justo pasa en ese momento. claro. Entonces, ¿a dónde vamos a poner el ojo? En la escritora, cuando en ese entonces, que estamos hablando mediados del siglo XX, estamos hablando entre fines de los años 20, principios de los años 30, entre los años 20 y 30, es el periodo de la María Luisa, específicamente los 30, porque Sí, publica sí, La Última Niebla el 35 y el 38 publica La Amortajada. claro, Y en ese rango publica algunos cuentos y todo. Ya, los años 30 es el tiempo de la María Luisa. claro. Entonces, justo ya a modo personal estaba viviendo una situación. Entonces coinciden con estas cosas. A lo mejor no es coincidencia, es parte de su vida nomás. Pero si ponemos el acento ahí, perdemos completamente el foco de que la importancia que tiene la escritura en ese tiempo de la María Luisa Bombal, que irrumpe con una literatura completamente abocada al criollismo Claro. chileno, es una literatura que no se salía de esos parámetros y viene una escritora que se termina, como María Luisa, que está y se cría, digamos, en París, crece allá, estudia literatura allá y llega a Chile muy joven, cuando terminando recién su estudio universitario, con un panorama completamente distinto a lo que estaba viviendo acá, con otro tipo de mentalidad, con haber vivido cosas que no, no eran de su, ¿cómo se diría?
como que no acentuaban con el estilo de vida que ella planteaba, porque no, ella irrumpía hasta los espacios públicos y literarios por su manera de ser, por los temas que hablaba, porque nos parecería extraño ahora pensar cómo María Luisa se codiaba con personajes como Borges, Neruda, se hizo muy amiga de claro. ellos, Victoria Ocampo, personajes que han sido controversiales, personajes que incluso Neruda ha estado en la palestra, nosotros sabemos por qué, y con él y ella, María Luisa, se sentía a la par con Neruda, Claro. sentía que Neruda la valoraba como escritora, Bueno, incluso viven juntos. sí, pues, justamente me acordaba de esa anécdota que en una misma mesa de la cocina se escribió Residencia de la Tierra y La Última Niebla. Ese era el nivel de Exacto. cercanía. Y que de ahí los chismes dicen de que, porque esa era la casa de Neruda cuando era cónsul, si no recuerdo mal. Cónsul allá en Buenos Aires. Claro, y ahí le invita a vivir allá Mario Luisa una vez que había tenido ya los problemas acá ya había sido el evento del disparo, estaba ahí como entre Sí, condena y no, y ahí le invitan para que vaya a tomar otros aires y se va a dar una vuelta a exacto. Argentina, invitada por Neruda. Y, y claro, ahí se peleaban en la mesa, pero al parecer la mesa era muy especial para poder dedicarla a la escritura. Entonces era como un espacio No, bien, imagínate los bien debates íntimo. que Claro, está en prosa en el libro poeta en prosa. rescatado por, claro, Poeta en prosa, de donde ahí está editado por Alquimia, donde cuenta la anécdota de que Neruda escribía algo para el libro y volvía después con el cuaderno y le decía, mira lo que escribí, escúchate este verso. Y la María le dice, no, pero ¿cómo se te ocurre poner esa palabra tan fea? ¿Cómo vas a manchar así ese poema? Cámbiala. Ah, Y al rato después volvía a ver y le volvía a leer el verso y le decía, ¿sabes lo que más odio? Pero al mismo tiempo lo que más me gusta es que tienes toda la razón. Tenías toda la razón, había que cambiarle el verso, la palabra. Bueno, claro. y así, lo que quiero decir en el fondo que ella irrumpe la literatura chilena con, con su narrativa, posicionando personajes femeninos, protagonistas. Todos los personajes de María Luisa son mujeres. Claro. Eh, todos y son personajes que se muestran y personajes que desnudan emociones, sus sentimientos, en un trabajo narrativo donde opera el tópico del ensueño, el erotismo, un lenguaje muy prolijo, pero al mismo tiempo esa prolijidad tiene mucho de poesía, sus textos tienen esa musicalidad, Mm, pero sin perderse y llegando a trascender en el texto mismo, transmitiendo así la profundidad de esa narración, para que el lector se sumerja en esa experiencia, eh, digamos, ficcional. Te paso la palabra a ti, Joaquín. ¿Qué te pasa a ti con la narrativa? Si vamos ahora, como vamos a hablar de la escritora, que es lo que nos mm. convoca a nosotros, y desmarcándonos de lo que estamos diciendo, con respecto a la figura no nos interesa. Nos interesa la escritora, la escritura de María Luisa. Qué te llama la atención en su escritura en relación a lo que te mencionaba? El lenguaje que utiliza, la atmósfera que le da a su cuento, a sus dos novelas que tiene. ¿Cómo observas tú la escritura? ¿Cómo la miras tú? Sí, mira, a mí lo que me pasa, yo siempre he sido bien devoto de las escrituras que tienen tal grado de intensidad que uno siente que vibra, como que vibra el texto cuando uno lo Claro. está leyendo. Y una de las cosas que yo reconozco tanto en... Y eso habitualmente me tiende a pasar con escritoras mujeres. Y lo reconozco mucho en María Luisa Umbal, y por poner un ejemplo un poco más contemporáneo, lo reconozco mucho con alguien como por ejemplo con Guadalupe Santa Cruz, que también es otra Ah, figura tan poco, poco tenemos una deuda con ella. claro. Si uno lee, por ejemplo, también editado por Alquimia, el libro Esta Parcela, es pero impresionante la escritura intensa que tiene, que uno no, es como que es realmente como si cada hoja quemara, porque uno no puede leer más de una hoja
sin estar dándole vuelta a la frase y cómo la frase va retumbando y cómo le va dando vuelta. Y esa como difusión que genera el verso en el poema y que uno encuentra permanentemente en los textos eh, de prosa de Mario Luisa Dombal, a mí me genera en lo personal ese mismo efecto. Es como que cada palabra tuviera un candor propio que lleva a otra dimensión, pero que está en perfecta sintonía con la temática que se está abordando. O cuando uno lee, por ejemplo, en particular, lo conversaba con una, con una amiga, quien dicho sea de paso, grabó la, el fragmento del ¿Tiempo secreto, recobrado? ¿no? Para el tiempo recobrado. Claro, eso lo conversamos de cómo va mostrando como capas que no están estrictamente ancladas en la realidad, sino que va como que va entre lo onírico, lo difuso, el acercamiento, y eso a través de un acercamiento más o menos poético. Y eso, pero un ejercicio que claro, lo que tú mencionabas en la reunión anterior, o sea, acá estábamos hablando del campo chileno, cuando uno mira la obra en su contexto, acá está hablando del campo chileno, de los personajes típicos de la zona central. Esos eran los personajes por de pronto premiados en Chile en primer momento. Y de repente no, bueno, no olvidemos que el primer premio nacional en Chile fue Augusto Dalmar, un criollista, propiamente Claro. tal, un criollista, que nunca se desmarcó incluso de ese escenario. Y en la misma época estaba acá produciendo Mariles Bombal esta obra que va por un camino pero completamente distinto, pero camino que por muy distinto estaba anticipándose a lo que se venía en Latinoamérica. Exactamente. No por nada, Oliverio Girondo Ahí, se dio cuenta de aquello, Nora Lange, esposa de Oliverio Girondo, se dio cuenta de ello, y principalmente Ricardo Giraldes, que fue el que motivó, incitó y trató de promover en gran parte la publicación de La Última Niebla en Argentina. Y después Borges, y después otras influencias como García Márquez, que yo te mencionaba, y sí. después ya la obra propiamente tal de Mario Luisa Bombal se instala con mayor fuerza entre los escritores, entonces ya una figura reconocida, pero que de igual manera sigue pasando esto de que se lee más a la persona más que la obra. Pero la obra propiamente tal es de una intensidad, 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 o sea, uno no se escapa, no hay momentos planos, no es como que, Eso, ¿cachai? Es como que uno está tú lo permanentemente arriba, dijiste. no hay un momento Exacto. de descanso. Me acordé del cuento del árbol, que es así. Mm, Como de un tirón no podéis descansar. Te atrae tanto que tú sigues ahí, sigues ahí, sigues ahí. Con la mortajada pasa lo mismo y la mm, última niebla, ¿para qué decir? Po? claro, Entonces, te involucra, te atrapa en esa intensidad. Bueno, ¿cómo se llamaría eso? Que si tuviéramos que hablar narrativamente, eso responde al significado de la narrativa, que está centrado en eso la escritora y no en el tema. ¿Me claro. entiendes? No está pensado, no estás solamente diciendo, sino que está mostrando, Mm, develando ahí a por medio de la palabra. Porque decir es una cosa, pero mostrar es otra, claro. por medio del lenguaje. Entonces, eso hace que nosotros podamos entrar en comunión con la obra de la Bombal, porque Mm, te involucras, porque lo que trasciende en ti, o sea, en este caso el lector, o lo que hace también el texto mismo, es que se sumerge en el significado del, de, la, de lo que está diciendo, de lo que está expresando. ¿Y cómo sabemos eso? Porque todo el tiempo, a lo mejor a mí me voy a poner muy literaria, está latente la acción de la narración, porque los personajes que ella tiene le va dando personalidad, le va dando tal voz que no se pierden. ¿No hay cachado que cuando uno lee un libro que la voz de un personaje se pierde y ya uno dice, ¿por qué tenía que estar este y no está el otro? Y mira lo que quiero decir, porque aquí volviendo, porque en la narración es súper importante
que en el caso que creo que es la estrategia literaria que ella tiene, más que responder a una técnica narrativa, tiene que ver con una decisión de escritura que es espontánea, que se va escribiendo y trabajando y puliendo como ella cuenta, y que tiene esa experiencia con Neruda que escribían en la cocina. Es un acto, es un hábito, ¿me entiende? Ella hace el hábito de una especie de arte, de trabajar y trabajar y trabajar por sobre eso. Y eso responde a algo que el mito que tú estabas diciendo. Porque todo escritor o escritora que se sumerge en ese tipo de trabajo se desprende de alguna manera de sus propias emociones. Porque Claro, lo que pone el centro de discusión es el texto, no lo que le está pasando interiormente, aunque esté claramente existe un vínculo, pero es claro, indirecto. claro. No está concentrado en lo que le está pasando así, no está poniendo, no es protagonista sus ideas, es protagonista lo que le está pasando al texto. Ese es el protagonismo de la obra. Claro. Y me quiero detener en eso porque quiero citar Poeta en prosa de la María Luisa, que he editado por el que mismo tienes tú, y que recoge todo lo que ella habló sobre su vida, sobre la literatura, sobre todo. Y aquí me voy a centrar en la escritura, donde ella dice, para que entremos a discutir esta idea de que habíamos dicho vida y obra, ¿ya? Dice, hay mucho de mí en mi obra, dice María Luisa. Toda mi obra, te doy la página, 18. Ya. Dice, toda mi obra refleja lo que le pasa a los seres humanos, en el corazón y en el destino, en el pensamiento y en el sufrimiento. Yo hablo del alma de la mujer, de las cosas íntimas, reales e irreales. Traduzco el fondo del sentimiento de una mujer. Esto es efectivo porque yo mezclo lo real con lo irreal, el sueño con la vida. Claro que soy muy lógica, sencilla y directa. Y bueno, ahí continúa y después dice, me salto a la página 19 y ahí termino con esto para que tú sigas, Joaquín, y dice ella, mi técnica narrativa, se pregunta, yo la clasificaría tanto de prosa surrealista como de prosa poética. Mis novelas, de la historia de las penumbras, del corazón y de nuestro goce de la naturaleza que es misterio y milagro. También de la historia de una titubeante, ansiosa búsqueda que llamamos el más allá. Bueno, ahí termino. Pero ¿sabes lo que me quedó dando vuelta? La frase que más... que responde a lo que yo te decía, al significado de su narración, Claro, que es donde lo que trasciende cuando dice ella, traduzco el fondo del sentimiento de una mujer. claro, Ahí eso responde a que ella no busca decir solamente, claro. sino que mostrar. Claro, y aparte que ¿Sabes? lo bueno, mira, sé que una de las pocas cosas buenas que yo creo que no, a donde no se la ha llevado a María Elisa Bombal es de alguna manera tratar de instalarla dentro del escenario de las vanguardias. Mm, Concepto que en lo personal yo me detesto mucho, pero trata de, a pesar de que hay ¿ya? influencias más o menos evidentes, por de pronto los años 20 de enorme producción eh, literaria y cultural en torno al surrealismo, a toda la vanguardia europea, Ujú. y ella estaba allá, y seguramente vivió todo ese, o al menos fue testigo más o menos de todo ese fenómeno, pero no se la trata de llevar a ese punto porque ese punto, al menos para Latinoamérica, no tiene mucho efecto. O para esta escritura que estamos tratando de mostrar acá con Mario Elisa no tiene mucho sentido de realidad, porque no Mm, está la preocupación en la forma de desestructurar la forma más o menos evidente de la prosa y del verso, como lo hicieron las vanguardias, sino que por el contrario, es recurrir a los elementos clásicos de la literatura, la prosa y el verso, para tratar de darle un significado y una conjunción propia, que probablemente uno podría claro. decir se asemeja bastante
a la prosa poética estilo Baudelaire, más o menos, para darse una cierta idea. ¿Se están llamando? Dame un segundo Yo que sigo. tengo que salir. Sigue tú. Están llamando el delivery. Bueno, ¿qué me decís, Dayan? ¿Qué me decís tú? Bueno, estamos aquí hablando de Manuel Bombal y de su eh, manera de desarrollar una técnica el sushi. Después la Tati iba a ver esto y iba a decir, me estaban pelando. Sí, le estamos pelando, Tati. Así con Mario Elizalde, o sea, yo creo de que es yo creo que hay una cuestión bastante buena de que no se la trata de llevar al terreno de las vanguardias, porque si no ahí se la tiende a encasillar dentro de un grupo de gente que de alguna manera trata de hacer como malabares con las palabras y cosas por el estilo, eh, o hacer, no sé, de repente algunos juegos medianamente o más o menos serios, pero que lo de Mario Luisa yo creo que está mucho más allá, o sea, no, ahí en eso, yo creo que en eso no me trato de no perderme mucho porque estamos en una dimensión distinta, o sea, acá estamos tratando de formar una imagen con palabras, el permanente debate entre la palabra o la imagen, que logra dar mayor significado, y tratar de dar con una imagen que logre resolver el enigma permanente de poder transmitir una emoción. Yo en eso yo creo que Marolesa, como pocas y como pocos escritores, logra dar con la forma ideal para poder reconstruir eso. Mira, de hecho, tengo por acá un fragmento que dije, esto es. Voy a aprovechar de hacer una leída de este. Esto es de La Última Niebla, un fragmento que yo creo que da con ello. Dice, Daniel me mira fijamente un segundo, luego me interroga con sorna. ¿Y en tu paseo encontraste gente aquella noche? A un hombre, respondo provocante. ¿Te habló? Sí. ¿Recuerdas su voz? ¿Su voz? ¿Cómo era su voz? No la recuerdo. ¿Por, ¿por qué no la recuerdo? Palidezco y me siento palidecer. Repaso cada minuto de aquella noche extraordinaria. He mentido a Daniel. No es verdad que aquel hombre me haya hablado. ¿No te habló? Ya ves, era un fantasma. Esta duda que mi marido me ha infiltrado, esta duda absurda y tan grande, vivo con una quemadura dentro del pecho. Daniel tiene razón. Aquella noche bebí mucho, sin darme cuenta. Yo que nunca bebo, pero en el corazón de la ciudad, esa plaza que yo no conocía y que existe, ¿pude haberla concebido solo en sueños? ¿Y mi sombrero de paja? ¿Dónde lo perdí entonces? Ahí hay una suerte de introducción a una idea de que eh, tiende a aparecerse esto como que no hay nada real, no hay nada concreto, hay algo como que se tiende a difuminar, que es básicamente, yo creo, la manera en cómo uno se tiende a desarrollar en el cotidiano vivir. Ya, volví. ¿Cómo están los sushi? ¿Ah? ¿Te escuchaste? Me di- Llegó, me llamaron y dijeron, trajimos el sushi. Mira, Ya. estaba tratando ¿Qué estáis contando? de, Perdón, perdón, no, no perdón. te preocupes, estaba tratando de argumentar un poco la idea de que lo que hace la Bombal trata de por qué no la tratamos, no la encasillamos dentro de lo que sería una vanguardia, aunque perfectamente podría serlo o no.
Y es porque trata de traspasar con la imagen, perdón, con las palabras, una imagen que otorga un significado en torno a los permanentes devaneos internos que lleva el ser humano. Por eso yo estoy aquí, estoy muy de acuerdo cuando dice que este es un viaje íntimo y onírico, en el sentido de que Sí, uno, y de esa manera también uno lo va mostrando siempre, o sea, uno se mueve entre expectativas y realidades. Uno no claro, se mueve solamente, no, uno no siempre camina pisando tierra, sino que exacto. uno va jugando con sueños, expectativas, después aterriza, después vuelve a creer, vuelve a soñar, después vuelve a caer. Y eso es la verosimilitud de la vida humana también. ¿No? O sea, no es que eso sea, no es que eso sea un ejercicio de vanguardia en donde voy a hacer, como decían antes, malabares con las palabras para tratar de darle un significado distinto a las formas. Esas son pajas que después se crearon para de niños burgueses que estaban aburridos, ¿no? Acá yo creo que acá uno encuentra verosimilitud en el ser humano. Dayan, Sí, yo detesto las Dayan, vanguardias. no me distraigas. ¿Qué dice? La de las manos. Lee lo que dice, lávate las manos. Me tengo a mí, si me las lavé, oye. No, aquí se supo todo. Sí, no, no, todos No me subimos, puedo concentrar. ¿Ah? todos subimos. El sushi. Nos ¿Ah? Me entramos voy hasta la a... ropa. Oye, pero si no estuviéramos en pandemia, los invito a todos, a todas que vengan a mi casa a comer sushi. Y bueno, tomamos un vino, hablamos de la María Luisa Bombal, vemos la película, la comentamos y decimos que es malísimo. Oh, la película. Ya, La, Joaquín, pero no te quiero distraer. la Ah, no, película. no te Yo de hecho hice el quiero... ejercicio antes de hoy día, volver a ver la película. Y no, no. No, O sea, hay uno, no, porque hay yo no unos la he visto más. No la vi más. no, porque da pena igual, da pena. Porque en torno a esa película se han hecho Mm. conversatorios, se han hecho seminarios. La Ah, ¿en Blanca, serio? Yo no sabía. la Blanca Mm, Levin ha figurado como la rescatadora de Mario Elisa Bombal. De hecho, yo deliberadamente me compré esta edición porque hay otras ediciones donde sale ella, Blanca Levin. Ah, sí, po. Blanca No, Levin con no, la portada. no, no, Eso esa fue sí que no. una jugada comercial, po, obvio. Y no, entonces, pero ¿cachai? Como La película es súper farandulera, dice la Dayan. po, totalmente, aparte que es súper reiterativa sobre un fenómeno que además es un fenómeno cuando uno lee la vida de María Luisa Bombal, es un fenómeno súper corto de su vida. Claro. Es súper corto, imagínate que para poder darle un poco de literatura al libro, se cuenta como que cuando María Luisa Bombal estaba en estos dilemas amorosos con Eulogio Sánchez, ya había escrito La Última Niebla. Cuando La Última Niebla la Sí. escribe después de haberse tratando de escapar de este amor en Santiago, después de haberle disparado, después va a Argentina y escribe La Última Niebla. Entonces, entonces es una cuestión que además es un objeto para... Ahora, lo malo es que la gente se arma una idea en torno a eso, porque que el mercado quiera hacer, ya lamentablemente estamos habituados a eso, pero que el mercado tergiverse una realidad para vender y que esa sea la imagen educativa que se Sí, mueve eso, ¿y qué año fue? Eso fue en 2012, ¿cierto? la película. Sí, la película es Oh, del a ver, 2012. debo tenerla Creo por que acá el esa, dato. 2012, justamente. ¿viste? Una película chilena centrada en los turbulentos pasajes de su vida, dice. ¿En serio? ¿Así dice los turbulentos pasajes de su vida? Pero volvamos a la escritura. Volvamos a la Ya, escritura. volvamos a la escritura. Porque, Volvamos a María Luisa Bombal. ¿Qué estabas diciendo tú, Joaquín? Porque para unirme contigo y sintonizar, porque ya fuera de broma, yo sé que pido perdón por mi... Siempre soy muy ahí, siempre me pasan tantas cosas. Fuera del lugar, es muy... Yo me río de mí misma. Si no me riera de mí misma, de toda la tontera que... claro, El sushi se demoró 3 horas.
Imagina. en llegar. Y mira la hora que es. Y yo dije, ya no va a llegar, chao. Y me olvidé mientras estaba haciendo el programa. Y de repente escucho. No, y lo más chistoso fue que nosotros terminamos. Ha llegado los fuchi. Eso fue Ay, bueno. ya. Se nota que. Se nota que viene más el ataque de risa Joaquín. No sé, yo caché, dije, te apuesto que se escuchó que dijo, oiga, niña, te traigo sushi. Sí, sí, sí. Ya, ya, volvamos, por favor, Tatiana, concéntrate. Ahora, Volvamos a lo que nos mira, convoca. un, Ya, un punto que quiero, que está un poco emparentado con eso, es que, mira este libro, ¿cuál es? Ay, no lo leo. De Nacimiento, nacimiento. el editor de los chilenos. Esta es la primera edición. Tú tienes ese libro, ¿dónde lo conseguiste, Joaquín? No, esto es, Es reliquia, es no, reliquia. esta biblioteca es peor que la de la película esta, El nombre de la rosa. Hay libros Ah, que ya. matan, hay libros que matan o que por la cual hay gente que es capaz de matar. Ah, ya, entonces no pregunto. Te voy a preguntar por interno mejor. No, Ya, ahí te lo voy a preguntar después. mira, es Ya, que acá cuenta la historia de cómo se publica los primeros libros que fueron publicados por Maruela y Bombal en Chile, fueron publicados por Nacimiento. ya. Nacimiento. Bueno, Nacimiento fue, pero importantísimo para Claro, muchos autores y autoras chilenas. ya Que tendríamos que hablar de él. Tremenda figura. sí, yo creo Nacimiento fue, de hecho, me acordaste de algo. Cuando muere Teresa Bilsmont, y había sido publicada fuera, en Argentina, en Madrid, había hecho ya, tenía una, digamos, una carrera literaria. Al año siguiente de su muerte, Nacimiento publica el libro Sí, de po. la Teresa Bismont en Ese, 1922. ese es El único que en lo, Chile se ¿cómo se hace llama ese? cargo de lo que Lo no que se no ha se, dicho. lo que no se ha dicho, sí. Y fue el único que Mm, la trajo a Chile, si no hubiera sido por Nacimiento, ¿qué hubiera pasado? claro. No, impresionante. Yo recomiendo mucho este libro que igual está ubicable en otra editorial y que cuenta cómo él construyó el campo literario chileno. O sea, él publicó a todos los premios nacionales en el año 80 cuando muere en la editorial. Que había publicado ya todos los grandes escritores, prácticamente todos los premios nacionales, antes de haber sido premios nacionales. O sea, el Oye, tipo lo descubrió de pero algún el modo. tipo qué, pues, sí, ¿tú sabes dónde estaba antes la librería o no? En la Alameda. En la en Paseo Sí, pues, Humá, paseo estaba. nada. Y de hecho En hay una Paseo escena Humá, en Bombay estaba. que va Que y aparece va. Carlos George. Carlos George Nascimento. Sale de cuando. Entonces, Ya. la Dale, cosa es que pero acá, avanza. acá muestra una opinión de un intelectual de aquel tiempo que se llamaba Ricardo Lacham, que era un tipo, uno de los, no sé, debe haber sido el Carlos Peña de la época, en donde habla de, perdón lo pobre de mi referencia, Ay, pero Joaquín, no me hagas eh, más de reír, que te juro que ya no sé qué va. la, Yo creo que mira, vamos a terminar hablando cualquier cosa. Ya. vamos a terminar Es hablando de los viernes. gobernadores del fin de semana. Y Ricardo Ya. Lacham, en el diario La Opinión, habla de cuando apenas se publica la última niebla en Chile. Dice, Ujú. desde sus primeras páginas advertimos una destreza y finura analítica que sirve de trama a preocupaciones psíquicas y morales nuevas en la letra chilena. La señorita Bombal, que pertenece a nuestros círculos sociales, nuestros círculos sociales, ha resuelto en su sugerente libro romper con los prejuicios que envolvían y siguen tramándose en torno a la libertad sexual. En sus páginas hay como un canto sordo de liberación que nunca se sale de un ritmo perfectamente acordado a su temperamento de selección. La señorita Bombal
con su breve y ceñido relato, ha abierto una brecha dentro de nuestro aburrido campo novelesco. Junto con libertarse, ha contribuido a libertarnos del tedio inmenso que encontramos en la repetición y en la abrumadora pesadumbre de temas usuales. ¿Qué me decís? Un tipo que Ya. en ese minuto, era un despreciable como Latcham, era un nacionalista aberrante, ejemplo para nadie por de pronto, era capaz de darse cuenta de que acá había algo, algo, Sí, a mí me gusta eso que dice, define, lo anoté de hecho, un canto sordo por la liberación sexual. claro. En su página hay como un canto sordo de liberación que nunca se sale de su ritmo perfectamente acordado a su temperamento de selección. Te mandaron un pantallazo de esta página para que Ya, lo me tengas. encantó esa parte donde, claro, o sea, lo que hace él, en el fondo, entra en la obra. Claro, claro, No, eso, ese es el foco. Ahí te das cuenta que el tipo lo que está diciendo, en el fondo, el significado que engloba la obra, le da el peso que tiene la obra, le da ese claro, valor. Reconozco que la obra irrumpe, que tiene esa precisión, que la mantiene, que se fija en esa intensidad de los afectos, que va dando, que se personalizan en estos personajes. Y que lo que me parece más interesante, María Luisa Bombal, es el juego que ella, y aquí entramos a la polémica, que aquí, Joaquín, tenemos que desentrañar un poco, que habíamos hablado hace un rato atrás. No significa que un escritor quiera ah, poner parte de su experiencia o aparte de su vida en su obra, necesariamente está hablando de su vida claro, como tal. No es fidedigna la realidad. Evidentemente que la ficción tiene mucho de realidad y viceversa. claro, Pero en este trabajo de la Bombal es súper claro cuando ella dice, o sea, sí, mucho, mi obra tiene mucho de mí, por supuesto que tiene mucho de ella, es mucho más evidente, pero cuando perdemos el foco de posicionarla que es la persona que decir por su vida trágica, ah, ella está contando ahí de lo que vivió. O claro. sea, hay aspectos, hay rasgos, Ahí, atisbos que claro, la conectan con esa experiencia personal. Pero claro, desde ahí ella extrae una ficción, trabaja escrituralmente, literariamente en esos personajes. claro, De hecho, en La Última Niebla, fíjate que no, el personaje no lo convierte, que en La Última Niebla, ¿cierto? A Eulogio, si tuviéramos que decir, en el esposo. claro, Eh, y tú te das cuenta ahí que ese es lo que permite la literatura. Lo interesante de esto es el ejercicio de vida y obra, pero que eso no quiere decir que la obra de ella es la vida de ella. O sea, no. Es como lo que te contaban Pauta, que lo mismo pasa que un poco más autobiográfico con las obras de Marguerite Duras, que ella misma incluso define que son autobiográficas, pero no porque ella lo saca a partir de una experiencia personal, que la evoca a eso, está hablando literalmente de lo que ella vivió. O sea, claro. se convierte en un recurso en el fondo Es que yo creo que para... en eso mucha gente se pierde, porque Mm, la novela o digamos la literatura en general, ocupa la realidad como uno de sus recursos, pero no ni siquiera es el único, ni siquiera es el protagonista de sus recursos. Muy por el contrario, muchas veces es parte de, pero no, eso no puede llevarnos al equívoco de creer de que acá la gente está escribiendo una autobiografía o una crónica de sí mismo. O sea, muy por el claro. contrario. El, la realidad, yo creo que es parte también de la mentalidad del racionalismo occidental, ¿no? Pero la realidad es una de las características, ¿no? Pero que nosotros la convirtamos en la principal o la protagónica es una cosa, Ujú. pero no significa de que tanto que lo que escribe María Luisa Bombal o como lo que escribe cualquier otro escritor o escritora significa que le haya ocurrido.
Por supuesto que uno va a encontrar Exacto. similitudes, porque qué mejor experiencia que la que uno vive y de la cual uno puede Exacto. dar fe de ella. Pero eso no Mm. quiere decir, o inclusive, aunque uno estuviera, por ejemplo, estaba pensando, bueno, de aquí lo veo, está por ahí, el, en los diarios de Luis Oyarzún, probablemente el ¿Ya? tipo que mejor escribió, o cuando uno habla del diario íntimo en Chile, habla de Luis Oyarzún. Da lo mismo, incluso uno piensa, Luis Oyarzún escribió El Defensa de la Tierra, que es un tremendo manifiesto ecológico. Uno puede pensar de los ensayos que Luis Oyarzún tiene unos ensayos en torno al campo literario muy fino y que hace muy poco lo publicó la Universidad Austral. Pero la Universidad del Paraíso volvió a publicar, después de mucho tiempo, volvió a publicar su diario íntimo. Incluso el diario íntimo uno lo puede leer de manera literaria, Claro. porque la realidad es un recurso probablemente el más fome de todos. Incluso uno puede llegar a decir. El más aburrido. Sí. Yo creo que, o sea, no sé si, bueno, la realidad, claro, o sea, por eso nos sumergimos en otros lenguajes en la literatura, porque si fuera tan fidedigno que contaran lo que vivieron, no tendría ningún sentido, ¿me entiendes? Claro, No podríamos hablar de literatura. Ya partiendo por esa base, si uno no comprende eso, ya como no entiende nada. O claro. sea, yo creo que no podemos, tenemos que hacer justicia con escritores de que una cosa es su vida y otra cosa es su obra. Muchas veces se opaca su obra porque quizás fueron polémicos, por esto, por lo que sea, pero no hay que desconocer el trabajo que realizaron dentro de lo que ellos se desempeñaron como escritores o escritora en este caso. Y, y el legado de la María Luisa Bombal es que si la seguimos releyendo y después de cuántos años estamos en esta idea de ser, más que homenajearla, repensar la escritura de ella, es una invitación de también para que nosotros hagamos una revisión de cómo también la literatura ha cambiado. Los cánones también Claro. no es lo mismo leerla hoy en día que haberla leído hace 90 años atrás. Los tiempos han cambiado bastante. Eh, Obviamente que las temáticas golpean de manera diferente, obviamente que el canon la ha posicionado de manera diferente. Pensemos que en esos tiempos la crítica literaria era muy importante, tenía un peso muy trascendental. Valente y Alón eran como los críticos literarios. Entonces, tú te das cuenta de que en el fondo hoy en día eso ha cambiado. No es así. La invitación yo creo que en el fondo es cómo seguimos leyendo a Ana María Luisa Mm, Bombal y cómo desde ese lugar la vamos posicionando en la literatura. Eh, Más allá de que si, por qué no se le dio, si se le dio el premio claro. nacional de literatura, más allá de que si tomó mala decisión o no tomó mala decisión en su vida personal, más allá de si escribió poco o escribió bajo, evaluémosla por lo que hizo. Claro que escribió poco, ella misma lo dice, pero no hay que desconocer que lo poco y nada que escribió tiene un valor importantísimo para la literatura de ese entonces y que estudiarla es súper importante, sobre todo los que estudian literatura, deben saber que ella es una de las voces sobre... Mira, lo otro es que también porque es mujer, es una década donde en esos tiempos el lugar que ocupaba la mujer en la literatura era súper escaso, prácticamente nada. Acuérdate que todavía en ese entonces ninguneaban a Gabriela Mistral aquí. eh, Claro. en- y, y es algo que tenemos que... Es muy importante que cuando leemos a un escritor, leer su tiempo. Y eso nos hace reconectar y hacer una relectura y de resignificar la importancia que tiene, por un lado, quizás como figura, que sí la tiene, porque es una figura, o sea, una figura en el sentido de escritor, de escritora, Mm, y por otro lado, la escritura de ello. Estoy pensando de leer, de estudios que se hicieron posteriores, en el que te había mostrado La Dulce Niebla, lectura femenina y chilena de María Luisa Bombal de Susana Múnich. mm.
de lo que te había comentado hace un rato. Y, ¿sabes qué? Había pensado leer algo sobre... De que el tópico de la niebla, aquí ella reflexiona. ¿Ya? ¿A qué nos lleva? Y en el libro de la María Luisa. Fíjate que, mira, dice, La última niebla fue publicada en el año 1935. Este periodo de la historia chilena se caracteriza por sus trastornos social, económico y político. La novela jamás hace alusión a ellos. Y el lector se entrega al placer de dejarse envolver por un mundo vaporoso, el que no se ve en las clases sociales, la pobreza, la falta de trabajo, el hambre. No hay referencia alguna a las dificultades económicas, a problemas de relación con los trabajadores o sirvientes. Solo es alusión a los pobres de la hacienda para quienes tejen las solteronas y las viudas en sus ratos de ocio. Por ello, nos llamó tanto la atención un pasaje críptico que representa botas de soldados quebradas por el sol. Y ahí dice, y las ciudades desiertas cuyas tiendas se encuentran cerradas y que alude a la realidad social. En este pasaje se vincula de un modo extraño el sexo a lo social. Es sorprendente y sumamente significativo que precisamente en medio de la satisfacción Mm, sí. Claro, bueno, porque lo que hace es un punto que es crucial también en la literatura que hace en ese entonces de chilena, que era muy criollista, que está enfocado en eso también, en los trastornos sociales, políticos, económicos, las pobrezas, mostrar todo esto, y María Luisa se desmarca su narrativa completamente de ahí. claro. No aboga, no se involucra en ese plano. Que eso igual es un Y eso ejercicio de crítica bien interesante, ¿eh? Porque uno tiende, eh, por lo mínimo, a respetar a los escritores mayores, en el sentido de darles voz, cabida y de alguna manera sentir un poco el hálito de su influencia. Porque me imagino en ese tiempo, ¿cómo no respetar a Augusto Dalmar? De hecho, el Premio claro. Nacional Cast, hay algunos que dicen, yo he leído más de alguna referencia por ahí que dicen que el Premio Nacional de Literatura lo hicieron poco menos que para premiarlo a él. Después ya siguieron con la tradición nomás. Pero lo hicieron principalmente para premiarlo a él. Entonces, ¿cómo no respetar ese espacio? Y el hecho de desmarcarse de esa literatura, que por supuesto que era muy presente. Imaginemos que cuando escribe, ya cuando publica, Mario Luisa Bombal publica en el año 35, este tema del criollismo se viene dando desde por lo menos desde el 1900, fácilmente, Exacto, que agarra exacto. un auge importantísimo en el centenario de la República, sobre todo para poder tratar de demostrar las enormes inequidades que generó o que se han generado Toda la a los 100 razón. años de Chile y que agarra mucha fuerza ahí y que después se sigue sosteniendo como ya como un género propio en Chile, el criollismo. Entonces, desmarcarse de todo eso es, uno podría decir, puede ser incluso hasta una falta de respeto, pero una falta de respeto que implica mover el horizonte de lo literario hacia otras dimensiones. Claro. Entonces, dentro de eso, de alguna manera, el desprecio hacia la literatura de María Luisa Bombal era un efecto más o menos esperable, que a la luz del tiempo envejece mucho mejor que es ahora, porque hoy día, ¿quién lee a Augusto Dalmar? ¿Quién se acuerda que Exacto. había un escritor importante en algún momento que se llamaba Luis Orrego Luco, por ejemplo? Otra cosa. ¿O Sí, quién lee hoy día a Mariano Latorre? también. ¿Cachai? Mariana La Torre, pues. Mariano Mariana La Latorre, que Torre. es como una cuestión, yo tengo un par de libros ahí añejos de él, que debe estar
debe ser de los libros que están más empolvados en la biblioteca, porque no. Pero fíjate que justo eso, lo que tú estás diciendo, Joaquín, mientras se está viviendo todo eso, que particularmente si nos enfocamos en una literatura criollista, que al principio del siglo XX también los latinoamericanos estaban buscando construir la identidad latinoamericana, en eso estaban centrados, en cómo se construye la identidad latinoamericana. Eh, Muchos de los escritores latinoamericanos viajaron y se alejaron de Latinoamérica para recibir la influencia de Europa o generar una contraposición o una perspectiva. Tenemos nuestros poetas que nosotros conocemos quiénes son, Huidobro, también la Teresa Bismón, latinoamericanos tenemos a Rubén Darío, tenemos a Martí, tenemos un montón que se fueron para allá, ¿cachai? Claro, Y buscaron otro tipo de horizontes que querían consolidar en su escritura. Que Huidobro claramente se desmarca, Neruda también, con residencia en la tierra. Y ahí tú te vas a dar cuenta de que la literatura ya tenía chilena atisbo de ir renovándose y ir estableciendo ciertas irrupciones de lo que se estaba escribiendo acá, digo, nacionalmente. No sé, a mí me pasa que cuando leo a Víctor Domingo Silva me parece que es notable que también es Premio Nacional de Literatura, pero también tú sabes quién es Víctor Domingo Silva, cómo escribe, que es de un lirismo así ya, pero ya más no poder. O sea, es notable, claro, uno dice Víctor Domingo Silva, ¿cachai? Principio del siglo XX, nada de vanguardia, nada de lo que nosotros nos imaginamos. Cosa que nosotros podemos ver también que no pasa lo mismo con Desolación en Gabriela Mistral, que a pesar de que también está marcado por un cierto lirismo, lo controversial en la poesía de Desolación es como se plantea la religiosidad, cómo se claro, plantea la noción del ser amado, que irrumpe todas estas barreras tradicionales conservadoras de la escritura, manteniendo la influencia de que tú decís la escritura de la Bombal ahí en su soneto como influencia del siglo de oro español. Un poco ahí tenéis, pero no es eso. Ella sigue una estructura, pero la temática también es súper intensa. Entonces hacemos una panorámica del tiempo de la literatura chilena, nos podemos dar cuenta de que doblemente que no solamente por un lado la Bombal irrumpe con esto de hablar de la liberación sexual, de lo que dice sobre el canto sordo de la liberación, mm, sino que al mismo tiempo se desmarca también de hablar de todo lo que sean los trastornos sociales, económicos, políticos, que llevaban cuánto tiempo yo hablándolo, desde como más de 20 años. claro, Esa era la tónica de la claro. literatura. ¿Qué me Oh, dices tú ahí? Porque eso quizás era lo que desencajaba y irrumpió también en la literatura chilena. claro, es que, bueno, como decía antes, cada época tiene su forma de leer y cada nuevo escritor, siguiendo la metáfora, cada nuevo escritor está destinado lamentablemente al exilio y que van a venir otros de generaciones posteriores quienes van a venir a dar el real valor a esa gente. Es como cuando Nietzsche decía, eh, nací adelantado, nací más que adelantado a mi época, porque los que me van a leer, los que realmente me van a leer, todavía no nacen. Yo creo que eso probablemente es parte de un efecto natural de cómo se lee y cómo se tiende a entender la literatura. Ahora, el problema es que no, probablemente como lectores no somos capaces de percibir en vida o en la actualidad, no logramos ser lectores contemporáneos. Yo creo que, por ejemplo, una de las virtudes que tenía Borges, Sí. que la destaca mucho Piglia, es que el tipo se lograba dar cuenta. El tipo se lograba dar cuenta en un país como en Argentina, antes que en Estados Unidos, que por ejemplo William Faulkner era un tremendo escritor. Y él se daba cuenta antes que los mismos, que sus propios coterráneos. Y eso igual siempre termina siendo súper importante, porque no puede ser
de que uno esté escribiendo en la misma época y no logre sentir un feeling propiamente tal. Y en el caso Exacto. de María Luisa Bombal, también es súper bien relevante de que ella, al final de su vida, cuando ya dio todo, y sabe, el mundo literario sabe perfectamente de su existencia, sabe de su importancia y de lo que fue capaz de dar, ella anhela igual de algún modo. Y lo quiero rescatar con una cita Sí, eh, dale. Yo también. que lo dice acá, que lo dice a propósito del Premio Nacional, después ¿Ya? de haber otras citas que cuando despotrica bastante por que le hayan dado el Premio Nacional a un gramático, como era Rodolfo Oroz, ella dice, mira, que, que me gustaría recibir el galardón, por supuesto que sí, no puedo negarlo. No me interesa el dinero, sino el honor que implica a los agraciados con él. Me sentiría realmente hija de un país del que por fuerza de las circunstancias he tenido que alejarme. Es decir, alejarme en lo físico, pero en amor, en apego a esta tierra nunca. He experimentado satisfacciones enormes al encontrar mis obras en otros países, sobre todo cuando algunos eran de lectura obligatoria en colegios. Aparecía mi patria en cada página. Estaba allí mi corazón de chilena irreductible. O sea que al final ella logra sentir de que por muy afrancesada que podría haber sido, y por muy de alta alcurnia que podría haber sido, necesita, me imagino como toda persona, ¿no? Yo no veo aires de egolatría, Ujú. como toda persona necesita que se la reconozca en su espacio, en su tierra, ¿no? Exacto. ¿Cachai? Entonces cuando sus lectores contemporáneos no son capaces de reconocerle eso, claro que uno siente una frustración y una nostalgia de aquello que no está haciendo. Aquí una nostalgia del futuro, Ujú. seguramente. Exacto. ¿Cachai? Mira, me quiero sumar a tus palabras y quiero decir algo que dice aquí la, la Susana Múnich. ¿Ya? Dice, mira, lo que he encontrado en este trabajo sobre María Luisa Bombal es la verdad de ese dicho traducido a mi realidad latinoamericana. En propiedad solamente se puede leer a esta chilena excepcional desde el suelo cultural chileno. La evasión como propensión cultural puede ser un fenómeno universal de la época burguesa, pero la concreta evasividad de la última niebla es la de la mujer chilena de la primera mitad del siglo. Así gozamos las chilenas, así amamos, así somos amantes o esposas, así perdemos nuestras vidas. Mm. Sí, pues, justamente. Es como, en definitiva, es no reconocer una dimensión que es real. Por mucha, es como para conectarle un poco con lo que estábamos diciendo antes. Por mucha ficción que puede ser, y por mucho juego onírico que pueda contribuir la escritura de María Luisa Bombal, está hablando de algo real, de una manera de amar real, de una manera de Ujú. sentir y de, y de sexualizar sus emociones de manera, de una forma muy real, pero que la sociedad al final no la castiga por una mala escritura o por una mala forma o por una propuesta no tan convincente, sino que la castiga por no ajustarse a un parámetro que se considera Exacto, o real, que ni siquiera que no se considera real, sino que no se considera moralmente aceptable. exacto. Entramos de nuevo en la discusión que siempre Claro, entramos cuando estamos leyendo el libro, que fue nuestra tónica, que ahora hicimos el ejercicio de la vida y obra. Exactamente, Joaquín, lo que tú dices, yo coincido completamente contigo. Yo creo que de hecho, lo sacarla bueno de que tiene la ahí, película, una pequeña cosita, lo bueno que tiene la ¿ya? película Sí. es esa cuando al principio la familia están comentando la última niebla, y dice, uy, lo que dice esa niña y todo, no. Eso es muy folclórico. Eso demuestra al final cómo Claro, se po. construyó su obra. Así era. Mm, Y lo que pasa es que ahora a nosotros no nos llega, porque como bien dice, toda obra se lee en su contexto, y nosotros ahora no lo leemos así, pero claro. en ese minuto se leyó así. Y lo que pasa es que el ejercicio es, en el fondo, desprendernos de eso y, y posicionar a la Bombar como la escritora que es,
porque como bien dice ahí la Susana Múnich, que es como la obra dice finalmente cómo sentimos, cómo amamos, pone en protagonismo eso. Una cosa que tiene que ver, que ahí entramos en la disyuntiva, que probablemente, que aquí quiero terminar con este punto, que en una de las entrevistas que te había mencionado, pensaron que María Luisa se había sido influenciada por el feminismo o por la lucha que estaban teniendo las mujeres, y ella descarta y se desmarca completamente de eso. Ella dice que ella nunca escribió desde ese lugar. Sino que lo que hizo fue que leyó a muchas escritoras mujeres, y entre esas había leído mucho a la Virginia Woolf, por una cosa de que le gustaba cómo hacía y abordaba sus personajes, cómo ponía en discusión eso, y ese era el tema. No decía, utiliza la palabra sermón, no me gusta, no, yo no estaba buscando que me dieran un sermón de cómo teníamos que ser las mujeres. Eh, yo hablé por lo que yo busqué que quería hablar, en el Claro, fondo. No, no fue mi motivación no partió desde el punto de vista de que yo dije, no, siempre he pensado que la mujer tiene que tener un lugar. Esa era su posición del día uno. No, para ella ese punto no tenía ni discusión. claro, Eh, y probablemente de dónde venía ella, dónde se había criado, porque a lo mejor fue un impacto o a lo mejor no tuvo ese roce. Y uno se impresiona porque dice, ¿cómo fue amiga de Neruda? sí, Eh, un hombre que todos sabemos como, claro, y ella nunca dice y ni hace alusión de que Neruda la hizo sentir menoscabada, claro. menos escritora, Por lo que por difícil ser que era mujer Neruda. esto. Claro, ella dice no, o sea, ella siempre lo sintió de igual a igual. Fue Claro, con personajes muy controversiales con los que se... No estoy justificando las acciones con esto de los de no, Neruda ni de nada. Lo que quiero decir en el fondo, el acento mío está en ella, en que ella cómo vivía y experimentaba esa búsqueda de posicionar a la mujer como sujeto desde su vida personal claro, a sus obras. Que sus motivaciones partían desde otros planos, no como hemos visto en otros lados. Y que, por ejemplo, su interés por leer a Virginia Woolf estaba precisamente en cómo trabajaban sus personajes y la tipo de literatura, pero era no sé, pienso que a lo mejor por la formación que ella tuvo, la posibilidad de estudiar e ir a la universidad, de moverse más libremente, la hizo pensar así, que claro, ella ya, eso para ella era un hecho y no tenía discusión. Y si alguien venía y le decía, oye, mira, esto no es así, ella decía, no, para mí es así y no tiene discusión. O claro. sea, eso es lo que me imagino en María Luisa, que en el fondo me parece súper interesante como ella discute y pone en la palestra el feminismo, que ella lo descarta y dice que ella no se inspiró ni Claro. tuvo ningún tipo de vínculo, o sea, No, se de hecho desmarca completamente. ella política, no, no, así moral, bueno, podríamos decir igual moral, es muy conservadora. Viene de esa Ah, sí, vieja raigambre aristocrática conservadora de esta república, pero que justamente uno puede decir, es raro decir que María Luisa Bombal fuera conservadora, moralmente conservadora, escribiendo lo que escribió, porque exacto. puede sonar contradictorio, pero para mi forma de ver no es contradictorio en el sentido de que no está el objetivo, no es sexualizar, yo creo, no es sexualizar una práctica, sino que es mostrar fidedignamente lo que se está pasando, lo que ocurre, pero que moralmente, o perdón, culturalmente no está aceptado que ese tipo de conversaciones se lleven por una mujer al plano ni literario ni conversacional. Exacto. Ya, Pero, sí te cacho. por ejemplo, Ella ella, para ella era, ella para ella era lo más normal. claro, claro, eso es porque es normal para el sujeto Com- humano llevar a cabo ese tipo de cosas. hablar. Claro, hablar de ello. Sí. Oye, quiero Oye, rescatar ¿cómo estamos? Dale nomás. una hora y cuarto. Quiero rescatar Ya, para que unos vamos fragmentos cerrando. de esta biografía. Bueno, ¿Ya? esta es una muy pequeña biografía hecha por Diego Zúñiga, Zúñiga.
porque Mm, hay una realmente buena biografía que yo no he tenido el acceso, pero en donde se basa mucho este libro para tomar esa referencia, pero sí. hay una parte que Qué donde yo creo que bueno. la punta, Ya. pero medio medio. Dale, después va a decir Mira, otra cosa. Ya, pero. dice, comillas, todo lo que sucede en mis relatos me ha sucedido o me sucederá, cierra comillas. Escribió alguna vez la escritora norteamericana Carson McCullers. Iba a ser una de las narradoras favoritas de Bombal. También otros, su adorada Willa Carter, Sherwood Anderson, a quien entrevistó en Nueva York y con quien paseó en auto por lugares como Chinatown, Harlem y Wall Street, y Tennessee Williams, el más poético de todos, dice María Luisa Bombal, entre otros. No sabemos en todo caso si María Luisa conoció esa frase de McCullers, pero sí podemos decir que la retrata de manera perfecta, porque le ocurrió eso a Bombal. Escribió algunas cosas que le pasaron, pero sobre todo escribió relatos, escenas, personajes e imágenes que terminarían sucediéndole. Encontré bien bonita ese fragmento. Dije que bueno que alguna vez le achuntó bien a la escritura Diego Zúñiga. Lo agradezco. Oye, te iba a decir que me gusta ese trabajo que tienen de biografía a la UDP. Sí, Hay unos muy buenos. Tienen uno de Enrique Lin muy bueno. También el rescatar la parte ensayística de poetas, como el de la sí, Elvira Hernández. ese lo Creo hizo que Roberto Merino, lo escribió. Yo lo tengo. sí, Es muy bueno. sí, notable. Sí, a Oye, mí me gusta Joaquín, la biografía, yo lo disfruto mucho esa sí, porque colección, tengo sé, varios. yo quiero, ¿sabes cuál que quiero leer y que vamos a poner en tema en pauta y te lo quería proponer, pero ahora lo voy a hacer público, pero lo podemos ver más adelante, el de la Estela Díaz Barín. Ese Ah, sí sí, que me gustaría. yo lo tengo aquí, ya Ya. lo tengo, así que démosle. Ah, lo tenés tú. Ya, yo me lo tengo que comprar, así que voy a estar ahí, lo voy a buscar y lo voy a comprar y te voy a poner en marcha con ese libro. Y ahí lo discutimos. ¿Ya? Dale. Oye, avanzando, yo creo que ya deberíamos ir cerrando. Entre Sí, medio de tantas cosas que pasaron. Oye, yo soy. No, sí, ya. Nada, nada, pues. Pido disculpas porque interrumpí el programa y no, ya. Fatal. Así que mis disculpas públicas, que es las torpezas mías, que a mí no me claro, pasa siempre. me hago responsable de Todo lo eso. que, me hago ¿Ah? responsable, es como me hago responsable de lo que no está en mis manos. Porque Exacto. el tipo tiene que entregar este libro. Exacto. Oye, estaba pensando leer como un fragmento que si tú tienes a mano de alguno de los libros, novela o cuentos de la ¿Ya? Sí, Bombal. Para que vamos, yo creo que leámosla a ella, pum. Y yo tengo uno marcadito de la mortajada, ya, una parte. Si quieres parto yo para que tú vale, mientras decides cuál leas. Ya. sí, bueno, De la mortajada. Me gusta esta descripción que hace y la atmósfera que le da. Mira. La lluvia cae fina, obstinada, tranquila, y ella la escucha caer, caer sobre los techos, caer sobre doblar los quitasoles de los pinos y los anchos brazos de los cedros azules, caer, caer hasta negar los tréboles y borrar los senderos, caer. Escampa y ella escucha nítido el bemol de lata enmohecida que rítmicamente el viento arranca al molino. Y cada golpe de aspa viene a tocar una fibra especial dentro de su pecho amortajado. Con recogimiento siente vibrar en su interior una nota sonora y grave que ignoraba hasta ese día guardar en sí. Luego llueve nuevamente y la lluvia cae, obstinada, tranquila, y ella la escucha caer. Cae y refalar como lágrimas por los vidrios de las ventanas. Caer y agrandar hasta el horizonte las lagunas, caer. Caer sobre su corazón y empaparlo, desecharlo de la languidez y tristeza. Escampa, y la rueda del molino vuelve a girar pesada y regular, pero ya no encuentra en ella la cuerda que repita su monótono acorde. El sonido que se despeña ahora, sordamente, desde muy alto, como algo tremendo que la envuelve y la abruma,
Cada golpe de aspa se le antoja el tic-tac de un reloj gigante marcando el tiempo bajo las nubes y sobre los campos. No recuerda haber gozado, haber agotado nunca así una emoción. Tantos seres, tantas preocupaciones y pequeños estorbos físicos se interponían siempre entre ella y el secreto de una noche. Qué buena, qué buena. No, Ahí está envolvente, la envolvente. intensidad de los afectos. ¿Cachaste ese ritmo poético, esa cadencia? No, me mató. Es como A si mí me estuviera mató cuando... temblando grado 5 todo, 10 minutos. Es sentir eso, es ¿Cachaste? Es sentir lo un que tú bamboleo. decías y te tiene así, te atrapa y no hay manera de salir del Claro, texto. claro. Ya, Mira, yo quiero leer un ahí me fragmento quedo, de, en el secreto de una noche. yo quiero leer un fragmento de La Niebla, uno que me Ya, gusta mucho. adelante. Este fragmento lo tengo hace muchos años marcado, lo he ocupado mucho cuando he hecho talleres y siempre, creo que siempre genera buena recepción. Mira, Ya, dice, léelo. la luz blanca de un farol, luz que la bruma transforma en vaho, baña y empalidece mis manos, alarga a mis pies una silueta confusa que es mi sombra. Y he aquí que de pronto veo otra sombra junto a la mía. Levanto la cabeza. Un hombre está frente a mí, muy cerca de mí. Es joven, unos ojos muy claros en un rostro moreno y una de sus cejas levemente arqueadas prestan a su cara un aspecto casi sobrenatural. De él se desprende un vago pero envolvente calor. Y es rápido, violento, definitivo. Comprendo que lo esperaba y que le voy a seguir como sea, donde sea. Le echo los brazos al cuello y él entonces me besa, sin que por entre sus pestañas las pupilas luminosas cesen de mirarme. Ando, pero ahora un desconocido me guía hasta una calle estrecha y en pendiente, me obliga a detenerme. Tras una verja distingo un jardín abandonado. El, des- el desconocido desata con dificultad los nudos de una cadena enmohecida. Dentro de la casa la oscuridad es completa, pero una mano tibia busca la mía y me incita a avanzar. No tropezamos contra ningún mueble. Nuestros pasos resuenan en cuartos vacíos. Subo a tientas la larga escalera sin que necesite apoyarme en la baranda, porque el desconocido guía aún cada uno de mis pasos. Lo sigo, me siento en su dominio, entregada a su voluntad. Al extremo de un corredor empujo una puerta y suelta mi mano. Quedo parada en el umbral de una pieza que de pronto se ilumina. Doy un paso dentro de una habitación cuyas cretonas descoloridas le comunican no sé qué encanto anticuado, no sé qué intimidad melancólica. Todo el calor de la casa parece haberse concentrado aquí. La noche y la neblina pueden aletear en vano contra los vidrios de la ventana. No conseguirán infiltrar en este cuarto un solo átomo de muerte. Qué Notable. increíble, increíble. Y eso es una página. Maravilloso. Una página. Lo que Eso yo es te una- leí también era una página. claro. ¿Viste? Pero es un Así libro es. entero casi. Así es como va recorriendo la Exacto. escena. Claro, Exacto, ¿cómo es? Tiene progresión claro, temática, ¿me entiendes? Y esa progresión temática tú te vas a ir dando cuenta cómo va trabajando el claro, significado de lo que quiere transmitir. Ahí tú te das cuenta que es una buena escritora. claro. O sea, es una progresión, Cuando logra eso, efecto. ese efecto de como Sí, sentir un hilo narrativo, pero describiendo exacto. sensaciones, emociones, describiendo lo más íntimo de algo que no tiene Exactamente. certeza, ¿Y porque es un sabes lo más desconocido. interesante? Exacto. ¿Y sabes lo más interesante de eso? Que nunca ella pierde esa noción de trabajar la imagen. Mm, La tiene así palpada, porque ella podría trabajar la narración de un punto de vista abstracto, de focalizarse solamente en las sensaciones y hablar de eso, pero no quiere decirlo. Vuelvo a esa palabra, mostrarlo. Y las claro, imágenes, haciendo este uso de metáfora, de lugares, asociándolo, por ejemplo, cuando dice lo de la lluvia, utilizando el recurso de la reiteración, e ir mostrando y haciendo esa cadencia rítmica, de ir, ¿cómo se dice? No solamente repitiendo, sino que esa claro, repetición le va dando fuerza al texto, claro, va reforzándolo
va manteniendo ese hilo que tú dices narrativo y que hace que se produzca que uno conecte con esa intensidad de las emociones que está viviendo quien está, o en este caso la narradora, porque en el caso de la Mortajada ella está hablando en primera persona. Mm, Te das cuenta, y bueno, algo muy característico de la narrativa de la Bombar, la caracterización, la descripción, sí, con una belleza bueno, que ella lo dice en Poeta en Prosa, que a ella le interesa mucho la estética, mm, le interesa mucho que no solamente esté bien escrito, sino que diga algo y que suene de una determinada forma. claro. Claro, Ahí tú te das cuenta, po. y que eso es lo interesante porque cuando uno trata de ser un mal narrador, cuando trata de ahondar en una imagen y lo hace mal, Ujú. atosiga. Uno se da cuenta que, no, como que algo sobra o algo falta. Pero acá está en una perfecta armonía algo que no es fácil de digerir, porque es algo que está Exacto. permanentemente nubloso. Es estar en una niebla permanente, es como que uno mira, ve siluetas, pero no ve algo concreto, no ve la materialidad propiamente tal. Ve siluetas Exacto. simplemente. Pero en Es una esa metáfora descripción de de la la niebla. silueta, claro, en esa descripción de la Ujú. silueta uno va encontrando un ritmo propio, una poética propia, una poética de la niebla, en definitiva. De la niebla Es, como una manera de entender y de leer. ¿Cachai? exacto. Entonces, no, es Y entra notable. ahí en esa atmósfera del ensueño, Claro, del ensueño, de justamente. esa irrealidad, de ese aspecto más onírico en ella. Es una atmósfera más onírica. Claro, Pero claro. ese es el efecto que logra con todo esto. Y No, eso es lo no, envolvente en su escritura. Yo creo que tratamos de hacer un ejercicio, podríamos haber hablado mucho más, no, ahondar en sus cuentos también, El Árbol, que es formidable, uno de sus cuentos para mí favoritos, sí, de María Luisa, que pone también toda esta idea, ahí si hay algo que podemos hablar, porque todas estas protagonistas, todas estas mujeres también responden a una clase social, que es claro. la de donde viene ella, la aristócrata, donde también la pone en discusión y la pone en tensión, porque como son tan conservadoras, que hablar que estas mujeres hablaran de sí, de lo que les sucedía, era impensado. Como lo Mm, que tú dijiste, lo de la película, mira, esta niñita que está escrito aquí, no, no lo pude leer. Que atroz, que atroz, claro. que atroz que esté escrito esto. ¿Cómo se le ocurre decir que era una fantasía sexual y que no sé cuánto? Ya. Sí. Entonces, nada, ahora a nosotros no nos sorprende. Pero en ese No, minuto, pues imagínate. eso es, Eso que es. temáticamente hoy día no es algo contingente, o sea, no es Exacto. novedoso. O sea, o para decirlo Toda en la razón. otros términos, una descripción como esta, hoy día, bajo la óptica del siglo XXI, no erotiza a nadie, a pesar de que el relato invita a la erotización del lenguaje. Sin embargo, Sí. conlleva esto, o esta literatura, o esta escritura de Mario Luisa Bombal, conlleva a encantarse por la forma y de cómo lo erótico se puede convertir en una poética manera de entender una relación, una relación. No, no le vamos a colocar mayor compromiso porque acá, al menos en el fragmento que leímos, no era ningún compromiso. No. ¿Sí? Te quería comentar, Ujú. no sé, yo leí La última niebla en el colegio y me voló el cerebro. O sea, ya en esos tiempos, igual te estoy hablando hace 1000 años atrás, pero eh, era algo principio del 2000. Era algo que también para mí leerla fue todo un descubrimiento. Había leído otros libros en ese momento, o sea, todo lo que me hicieron leer en la enseñanza media me golpeó el cerebro. Y recuerdo muy bien cuando leí a la María Luisa Bombal que encontré y conecté con eso y el lenguaje erotizado era algo que me parecía así como alucinante porque tú no lees eso,
cuando eres joven porque estás como viviendo otra, te tienen en una... ¿Cachai? Porque si no era, en ese tiempo, digo que cuando uno es más adolescente, los temas sexuales o hablar sobre sexualidad es muy literal, ¿me entiendes? Mm, Pero llevarlo a otro tipo de recursos, como eso, que es que el lenguaje te vaya, un lenguaje erotizado, te vaya conquistando y te involucre y te interpele, es alucinante porque entras en ese ensueño, entras en ese mundo y en esa atmósfera que te atrapa. Y te claro, sorprende porque obviamente tú no tienes ningún prejuicio. No estás con los prejuicios establecidos de la sociedad, que por eso a lo mejor nosotros ahora grandes no lo leemos y entendemos porque lo leemos de un punto de vista literario. Pero imagínate un cabro, una cabra leyendo eso a los 15 años y está en el despertar absoluto, si le interesa la lectura, leer algo así. O sea, es alucinante. claro, No o sea, sé, a mí me... igual es curioso posicionarse en ese contexto, porque ahí claro, lo erótico no funciona en calidad literal, pues, porque es una situación que tampoco se conoce, Exacto, te diste en el punto. digamos, No, el caso no, y acá. como es un mundo desconocido, Claro, no se habla tampoco. ¿Me claro, entiendes? Se habla de lo otro, que es tan obvio, pero no se habla de lo erótico, o lo que representa el erotismo, o lo que es el erotismo, cómo uno llega a esa sensación, cómo uno puede conectar con eso. claro. Es muy interesante. Y la literatura de ella invita a entrar a algo que por varios puntos Ujú, son un descubrimiento. claro, ¿Cachai? claro, y además como enfrentarse a lo erótico como justamente como un descubrimiento, como algo novedoso. Claro. Que eso yo creo que también, no sé si se ha mencionado en algún minuto cuando se habla de María Elisa Bombal, como eh, por muy conocido, por muy presente que esté, que ya más o menos llegamos a esa conclusión anteriormente, que eso es parte de, entonces por eso complicó tanto para la época y todo el asunto. Eh, Hoy me perdí la idea. Me ¿Qué iba a concentré. decir? Por muy presente, obvio que sea el tema, ¿qué pasa Ah, es un con el permanente, algoritmo? es como siempre están navegando en un punto hacia, como si estuvieran navegando en tierra inhóspita. Que yo creo que eso también es parte de la dimensión de lo erótico, en el sentido de que uno se enfrenta a una realidad que no sabe dónde más o menos empieza, pero no sabe dónde va a terminar. Y ese permanente descubrir Sí, es donde uno ahí empieza a hacer como una suerte de a navegar. buceo, ¿sí? De una Empieza a navegación. navegar. Entonces Sí. entonces ahí uno en el relato uno se deja llevar en torno a eso. Exacto. ¿Cachai? Sí, po. Entonces, Te envuelve. te Te envuelve. envuelve porque no sabes dónde te puede llevar. Eh, ¿Cómo se dice la palabra? Hay una palabra para decir eso. Impredecible. Claro, Eh, no sabes tú con qué te va a sorprender el texto. claro, Bueno, ahí tú te das cuenta que es un buen texto. claro. ¿Me entiendes? Porque mantiene atrapado al lector. Por eso a los cabros cuando se lo hacen a leer a los chiquillos y a las chiquillas en enseñanza media, es lectura obligatoria leer a la María Luisa, po, Sí, pues. porque es una manera, se utiliza pedagógicamente para hablar de cosas que probablemente de otra manera no sabes cómo acercarla. Mm, Así que encuentro muy bueno que a la María Luisa la utilicen en la educación para poder no solamente hablar desde la literatura, sino que también desde ahí abordar otros temas que vinculen, porque en el fondo esa es la lectura, que nosotros vamos a ir discutiendo puntos valóricos, morales, sociales, que se ponen en tensión. No hace ver, no produce esa incomodidad. Cuando yo leí El amante de la Margarita, sí, pues. que también tiene todo también un lenguaje erotizado y que es un adolescente que se involucra con un chino que mayor de edad, que era como algo prohibido, Mm, que incluso él podría haber sido condenado por haber tenido esta relación con esta muchacha. Entonces,
también fue polémico al momento de publicarse el libro porque puso en tensión los valores, digamos, digamos la parte más moralista Claro, de, de cómo se tiene que vincular un adolescente con un adulto. Muestra y hace y pone genera cierta incomodidad de que era impresentable que Margarita narrara una relación entre un adolescente y un tipo. Lo mismo, estoy hablando de escritoras mujeres, porque yo sé que hay escritores hombres que han hecho eso también, sí, pero si sí, me enfoco en las mujeres, eh, doble fue fue mucho más polémico. sí, La pusieron ahí mucho más que no condenaron. Ahora yo creo que se está planteando cuando hablan de Nabokov, ¿cachai? Entonces, pero en su minuto no hablaban nada de Nabokov porque escribió un libro como Lolita, que fue que es como el bestseller de él. claro. Entonces Es como la no, principal referencia cuando se habla de estos temas. exacto. Y nunca yo escuché, excepto ahora que en estos tiempos, de poner en cuestión eh, la relación que tiene este hombre con esta chica. Entonces, digamos que, y cómo se va dando, se va tejiendo ese vínculo. Claro, Es súper heavy. Bueno, lo que quiero llegar en el fondo es que eso es el ejercicio, claro. que nosotros vamos replanteando de que por qué hay que hablar ciertos temas que la literatura empuja para que se hablen Mm, y se sí. pongan en la palestra. De hecho, Entonces yo mira, creo que varios quizás... con respecto a esto de la, solamente un dato que me acordé, que con respecto a esto de la sexualización de la infancia, me acordé de un buen libro, muy buen libro de la Eugenia Prado, justamente antes hablamos de ella. ¿Ya? Tiene un libro ella en Seibo también, que se llama Secretos de Infancia, en que ella ¿Ya? va rescatando testimonios Ujú. y los trata de ficcionalizar en torno a la ¿Ya? temática de cómo se sexualiza la infancia entre niños nomás, no nada ilegal, pero cómo se trata de o cómo se desenvuelve la infancia en un plano que se supone que le es negado. Y eso es lo interesante del ejercicio. Nada, me acordé a propósito, que es un Y es buen un buen ejercicio. tema eso, es Sí, polémico porque la sexualización en la infancia, yo creo que como está un poco hablado, tratado, entramos en esta disyuntiva y nos perdemos el foco porque si hubiera más educación en eso, claro, otro sería el panorama. La literatura sirve mucho para eso. Y como no es tomada como un buen recurso pedagógico claro. frente a eso, nos perdemos. Y ahí entramos y perdemos el foco de lo que realmente es importante. Así Exactamente. que yo creo que es un temazo eso porque todas estas cosas uno no las está ni defendiendo ni nada, las pone en la palestra para que nosotros vamos mirándonos como sociedad, Claro, nos vamos replanteando, vamos viendo que los niños entre ellos mismos experimentan, se reconocen, se buscan y que probablemente una chica de 15 y 17 años puede sentirse atraída por un hombre que sea mucho mayor que ella. ¿Qué claro. pasa ahí? Donde el punto es dónde están los límites y cómo puede canalizar lo que le está sucediendo. Eh, yo creo que en eso no ponemos el acento, Y lo condenamos. yo creo de que en eso, que es lo que pasó particularmente con La Última Niebla de Maruela Bombal y cómo repercute en el escenario literario de Chile, eh, muestra que al final la literatura devela algo que la sociedad trata de ocultar, pero que existe en la sociedad, y por lo tanto la Claro, literatura se convierte como en un pararse frente al espejo y redescubrirse a sí mismo, ¿sí? exacto. Y que lo Generar que ese hace ejercicio. en este caso la literatura o el arte en general es tensionar, ni siquiera es tensionar los límites de lo posible, porque ocurre, sucede permanentemente, existe, tiene una existencia real, sino que es develar, yo creo que ese es el punto más, develar algo que existe en lo más íntimo
pero que no tiene la repercusión social o no está dentro de lo moralmente aceptable. Entonces es interesante Claro, cómo la literatura sirve para develar para poner aquello que está, eso. aquello que existe. Eso, que existe y que se da, que lo pone en tensión y que la idea no es que si uno empieza a juzgarlo, sino que uno No, empiece a no, preguntarse de cómo uno puede, ya a ver, esto existe y cómo lo podemos abordar, cómo podemos plantear y hacer lo que, por ejemplo, que cómo se puede trabajar la sexualidad. Si estamos hablando de eso, de la sexualidad, cómo se puede canalizar, cómo podemos hablarla, cómo podemos abordarla. La literatura es una muy buena excusa porque como tú hablas con un chico sobre eso, eh, es una herramienta que permite generar esa cercanía y ese vínculo. claro. Eh, yo creo que María Luisa, me alegro que los colegios la hagan leer. A mí me voló el cerebro, yo la leí como en tercero medio y cuando leí La Última Niebla creo que más que conocerla a ella como escritora, me encantó la manera de ella de escribir y también la temática, obvio, porque era como, nunca había leído un libro así. Había leído a Isabel Allende, La Casa de los Espíritus, pero no me había encontrado con un libro como ese. Entonces, obviamente que fue todo un descubrimiento y uno queda como, oye, ya, ¿y qué? ¿Cachai? Narrativamente también, pero cómo son temas que no son abordados, que tú no escuchas en lo cotidiano, que no lo tienes alrededor tuyo. Claro, Entonces, igual eso es interesantísimo. sí, Así que, nada, celebro que los colegios lo sigan leyendo. absolutamente. Ya, po, Estamos, terminamos. estamos. ¿Estamos Sí, hoy día? Por esta noche. Creo que nos alargamos harto. Son las 11 de la noche. Definitivamente es viernes. estamos Y a una hora del nada, toque de queda, o sea, perdón, de la sí, cuarentena total para Santiago Centro. exacto. Y lo que le queremos decir a la gente es que lean a la María Luisa. Lean ahí hay un libro recomendado por Joaquín Sí, que es La obra es completa, editado por Zigzag. Es un muy libro que no vale codiciado muy caro. este libro de hoy por hoy, ¿eh? Muy codiciado. Sí, si Sí, yo lo pues. he querido comprar y no puedo y eso que tengo la librería acá. Y siempre está agotado. Pero bueno, nada, lean los libros de la María Luisa, les va a encantar, reléalos también. Si no tiene el libro, vaya a internet, métase en memoria chilena y descargue La Última Niebla, que Muy bueno. está con anotaciones, está con rayitas, está todo con todas las acotaciones. O descargue los cuentos de María Luisa. Sí, Si quiere partir por alguno, recomiendo que parta por El Árbol. claro. Eso, Uy, así y que... recomendar esta, Dime. mira, esta es un perfil biográfico que toma muchos elementos de una de las principales biografías que se han escrito, que creo que se escribieron en los años 80, a 3 años de la muerte de María Luisa Bombal, que este mismo libro reconoce que esa es la mejor biografía, es muy raro. Una biografía reconoce que ¿Ya? otra es la mejor. ¿Quién entiende eso? Pero igual es un buen acercamiento. Ya. Es un buen Yo estoy acercamiento. pendiente con ese libro. Me falta leer ese libro Sí. sobre María Luisa. Acá igual nos basamos ¿Ya? mucho en este, Ah, Poeta en sí. prosa, los que Poeta en son prosa sacado por alquimia. alquimia, que son extractos de entrevistas recopilados por temática, es Exacto. muy interesante. ¿Y qué más? Bueno, y acá cuenta la historia, en Nacimiento, el editor de Los Chilenos, se cuenta la historia de eh, cómo se logró publicar los libros de María Luisa Bombal en Chile. De hecho, hay una... Ese libro, Joaquín, yo te voy a preguntar por No, interno es dónde que está y qué editorial lo tiene. si tú lo No, lees, no, no, no. igual que en El nombre de la rosa, si uno lo gea, se muere y se convierte en un misterio. No, si no te lo quiero pedir prestado. Quiero que me digáis dónde lo puedo encontrar Mira, para a mí, comprarlo. Soy en capaz su de pagar minuto, con mi año. No. en su minuto este libro era muy difícil de encontrar, yo lo encontré en una librería en Huérfano. En ese tiempo, Huérfano. en aquel En ese tiempo, tiempo, en aquel tiempo, cuando claro. yo tenía 20 años y estaba loco. ¿De qué era ese verso? ¿De qué era ese Claro. verso? A ver si te acordáis. ¿Cómo? Bolaño. En ¿Cómo? aquel tiempo, cuando yo... ¿Ah? ¿Cómo era el verso? Perdón. De Bolaño. Era en aquel tiempo, cuando yo tenía 20 años y Ah, estaba sí. loco. Ese no es de los Así, perros románticos, ¿no?
de los perros Sí, románticos. sí. Sí. Oye, quiero terminar diciendo algo muy importante que quiero cerrar. Si queréis cerrar con una frase, pero me acordé que no quiero que se me vaya. Quiero decir que de paso lean a la Victoria Ocampo también. Victoria Ocampo fue una tremenda gestora cultural y promotora de escritores latinoamericanos. Así que yo aquí María Luisa lo dice. Y mira aquí dice, Victoria Ocampo era mi editora. En esa época yo formaba parte de escritores jóvenes. Así que la trataba con mucho respeto. Conmigo fue muy generosa. No me cobró nunca el porcentaje que su editorial Sur debía recibir por las traducciones de mi obra a otros idiomas. Yo he sido la única escritora chilena que ella publicó. ¿Verdad? Pues, verdad. Victoria Ocampo era una mujer muy interesante, muy inteligente. Mm. Así Es que que un día deberíamos dedicarnos a Victoria Ocampo. Yo la sí, una conozco vez poco, hablamos de ella, sí, pero yo creo que ahora que han salido algunas cosas, sabéis que Joaquín, busquemos el libro que también recomiendo de pasada, que no lo tengo y que sé que distribuidora lo trae, Big Sur, las cartas de Victoria Ocampo con Virginia Woolf. O sea, ese registro epistolar tenemos que rescatarlo sí, de pues, alguna manera. Yo tengo el de la Gabriela y la Victoria Ocampo. Y podríamos hablar de sí, ese carteo y de la labor que cumplió en la literatura latinoamericana la Victoria Ocampo, como claro. editora, como creadora de la revista Sur, de la Como editorial articuladora Sur, de un circuito, ¿ah? como articuladora de un circuito Articuladora de latinoamericano. un circuito que No, llevó no, a no, Borges a hacerse conocido afuera. sí, Ella fue la que ella, llevó claro. a Borges. Sí, Lo que en Chile fue así, Carlos George Nacimiento, en Argentina lo fue hizo seguramente Victoria Ocampo. Victoria Campo. Así que un día le Bueno, vamos a dedicar un bueno, capítulo a tengo que ella. Yo creo darle que un podríamos paso. revisar las obras que tenemos y ahí entrar de lleno con ella. Claro. ¿Ya? Ya, pues. ¿Tú querés terminar con algo, leer? Con... Solamente quiero darme un lujo con un amigo que está viendo la transmisión. ¿Ya? Quiero mostrar un libro, pero es que si tengo libros impresionantes, este ya la mató. Ya, a Claudio, ver qué. mira, ve esto nomás. Mira, bueno, se ve al revés, pero dice Amor y Capital, Karl y Jenny Marx. Es una biografía entera sobre el amor Ah, de Carlos Marx y Jenny von Westphalen, que fue su pareja de toda la vida. Es un libro mira. enorme, impresionante, Sí, lo impresionante. veo. Lo veo. Belleza del libro. Y ese libro, o sea, este viejo. Esto es chisme puro, chisme puro. Ya. No es, Ya, cerramos por hoy. no es Cerremos el materialismo, programa. no es nada. Esto es chisme puro. Eso. Joaquín, si no estuviéramos en pandemia, te habría dicho, oye, ya vamos ahora al Cuervo a tomar una cerveza. Y el Cuervo hasta desapareció el Cuervo. Po. Y no, ese fue otro. Ese fue Ya otro. no, Eso fue otro Chile. Mira, chabón. generó repercusión Ahora en ahí el qué libro, hago. ¿viste? Ya, aquí, si no vamos a seguir dando la lata. Ya. Y no, no. Eh, ya, muchas gracias. Que esté muy bien. Lean la María Luisa Bombal. Espero que le haya gustado el programa. Vamos ahí a anunciar de lo que se viene. Y gracias por, como siempre, escuchar a estos dos locos que se sientan aquí a divagar de literatura y a generar ejercicio de reflexión. Eso, cuídense, Igualmente, cuídense, cuídense todos. Muchas gracias. vacúnense. Nos veremos en ¿Ah? 15 días más. Exacto. Nos vemos en 15 días más y harta resistencia. Que tenemos que... Claro, Adiós. Ya, compañero. Nos vemos. nos vemos. Hablamos. Chao, Tenemos que hablar sobre el chao. próximo libro. Sí, eso. De ahí interno. Interno. Eso. De ahí interno. Interno. Ya, Ya, chao. chao, chao.